Según el Ministerio Público y Ministerio de Cultura, fueron localizadas 12 pinturas al óleo, 2 vasijas y 10 imágenes religiosas dentro del inmueble, propiedad del narcotraficante Raúl Contreras, alias Calaca, capturado el viernes por la noche. Luego de las primeras pruebas realizadas a las pinturas e imágenes religiosas, se determinó que 6 de ellas tienen reporte de robo, ya que pertenecen a la Fundación para las Bellas Artes y la Cultura de Antigua Guatemala. Por ahora, las piezas serán llevadas al Departamento de Antropología e Historia para continuar con las pruebas e investigaciones sobre cómo llegaron a esa vivienda. Acá hay de todo tipo de cuadros, algunos falsos, otros originales. Los originales son recuperaciones de robos que se han producido en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos 600 falsas, 650 falsas, entre todas, pero algunas son láminas, y tenemos 300 originales. Luego de 14 años y gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones peruanas y argentinas, se obtuvo una sentencia favorable al Perú que reconoció la titularidad de 3.198 bienes. Los bienes arqueológicos recuperados pertenecen a diversas culturas tales como Chavín, Cupisnique, Vicus, Virú, Paracas, Nazca, Guari, Zipán, Chimú e Inca. Y por el número de piezas restituidas y su alto significado histórico, se puede decir que esta recuperación es la más cuantiosa de nuestra historia republicana. Hay registros y tienen la obligación de registrarlos. Y muchos no lo hacen. Pero uno tendría que estar como Sherlock Holmes, yendo de un sitio para otro para ver qué está registrado, qué no está registrado, y eso requiere de recursos. ¿Usted, por ejemplo, registra sus cosas que tengan condición de patrimonio? Yo no tengo nada que tenga condición, de patrimonio. Yo tengo huacos en mi casa. Y cuando hubo el problema del registro, yo le dije a mi señora, esto es una cosa que no se puede hacer. Entonces, ¿no lo vamos a registrar? No lo vamos a registrar. Y cada vez que he podido he comprado. ¿Ya? Me acuerdo un día que me iba a Arequipa manejando y dormí en Nazca. Y en Nazca apareció un huaquero, ¿ya? A venderme 2 huacos realmente muy bonitos. No sé, no sé en qué cantidades que uno debe registrar si uno tiene un bien patrimonial, ni cómo la adquirió, porque digamos, las familias suelen tener huacos que han heredado de los abuelos, y no sé si saben que tienen que registrarlos, pero sí me parece interesante y válida la pregunta. ¿Cuánto? Tantos soles, tanto pagado. Ya. Llego a Arequipa, y en Arequipa, ¿qué cosa? Abro el periódico, y ¿qué decía el periódico? Descubren intercambio de huacos en Nazca, ya se han metido presos a los responsables. Y yo estaba en Arequipa y me tenía que regresar a Lima. Entonces, partimos pues a ver qué pasaba. No se dieron cuenta, porque ni siquiera lo que veíamos de la policía, lo que conversábamos antes, la policía tampoco revisa bien. No me la había formulado de la manera en los privados individuales, porque yo estoy vinculada a 2 familias que tienen museos, y esas 2 familias sí, naturalmente tienen todo registrado. Entonces no había pensado en individualmente si yo tuviera, porque no tengo. Entonces todos somos parte, en cuanto al material arqueológico, somos parte de un engranaje que yo no conozco la solución. Yo no creo que el registro pueda ser la solución.
Es muy raro que aparezcan estas piezas en el mercado. Estas piezas formaron parte de lo que se vuelve a pintar en el siglo XIX. ¿Quién me da $16.500 por este par de cuadros? Básicamente, $8.000 y pico cada uno. 16.500. Son unas rarezas de verdad. $16.500. ¿Quién me da $16.500 por estos dos cuadros? Parte de la dinastía inca. ¿Y cómo ustedes en el proceso de elegir las obras también cuidan el origen, la certificación del origen? Eso es indispensable. Nosotros tenemos procedencia, que es fundamental, hacemos todo un análisis histórico de la pieza, es absolutamente fundamental el análisis histórico, vemos también el estado de conservación y la importancia histórica de la pieza dentro de la historia. O sea, si tenemos dos piezas y una de ellas se inserta mejor en la historia, esa es la que nosotros elegimos. ¿Y cuál es la práctica, el protocolo en el tema de la certificación, del origen, de la garantía? Bueno, se trabaja con los curadores y con los expertos, como en cualquier parte del mundo. Hay gente especializada, digamos, en determinados pintores, en determinadas épocas de las artes. ¿Qué opinión tiene usted cuando ve el Sotheby's o en casas de subastas francesas, piezas peruanas, cuyo origen, pues, sabemos que fueron sacadas legalmente? Forma parte ya de la historia y de repente del descuido que nosotros tuvimos en el interés por el patrimonio del Perú. O sea, ¿qué te puedo decir? Me da mucha pena que haya piezas que se vendan. Me encanta cuando más bien gente compra y trae esas piezas. Pero ese es el caso, ¿no? Me da mucha pena que eso suceda, pero sucede. O sea, ya no podemos hacer nada con eso. Más bien lo que toca es dar ahora una ley de incentivo tributario para que esas piezas, cuando se repatrien, no paguen impuestos, por ejemplo. $16.500 a la una, $16.500 a las dos, y se fueron por $16.500 a las tres. ¿Y usted cuando compraba eso o cuando compra no siente que hay un dilema de comprar algo que podría ser producto de un huaqueo, de un robo? Si yo pudiera pagar la grabadora, le diría no. Pero como no la puedo pagar, le tengo que decir, sí, uno siente cierto escrúpulo, pero yo no siento el escrúpulo por comprarlo, sino lo que me desespera a mí, que existan los huaqueros. Bien, en los casos internacionales, cuando se ubica un bien, la mayoría de casos se atiende únicamente en base a la fotografía que nos envía el país que nos está informando, ¿verdad? Entonces nosotros acá lo que hacemos es someterlo a expertos, arqueólogos, para que ellos nos emitan un dictamen. La situación concreta de poder enviar a un experto a otro país es sumamente complicado. En principio porque no existe un presupuesto específico, comparado con otros países como por ejemplo México, que sí cuentan con pues no solo la institucionalidad que se involucra de lleno, sino que un presupuesto digno para poder realizar. Y por ejemplo en el famoso caso Patterson, ellos sí tuvieron la opción de mandar a un arqueólogo a Alemania para que él hiciera la verificación de los bienes.
es la base de datos de la República Argentina, de Interpol. Tenemos ahí donde tenemos cargadas 4.600 piezas con pedido de secuestro, tanto a nivel nacional como internacional. Esta base de datos la diseñamos nosotros juntamente con el ICOM y con la Secretaría de Cultura y con personal propio. Por supuesto, y reitero, la disponibilidad de esta base de datos para cualquier país de Latinoamérica que lo solicite es sin cargo absoluto, así que si lo quieren pedir lo podrán hacer y nosotros se lo damos de muy buen gusto para que la modifiquen y la instrumenten. Bien, a nivel latinoamericano, nosotros le llamamos que constituimos una red de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Países como Guatemala, México, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, nos encontramos metidos en ese grupo, que básicamente es algo informal, ¿verdad? Porque no podemos decir de que es algo que cuente con el aval de un Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que es una red informática, ¿verdad? Entonces nosotros ahí conocemos a nuestra contraparte en los países que se dedican a atender este tema y con ellos es que intercambiamos este tipo de información. Estamos ahorita en la sala arqueológica de lo que fue el Museo de Chiclín. Entonces esta primera sala era Costa Sur. ¿Por qué? Oh, perdón, al revés, Costa Norte. Chancay, tenían, como se llama acá, Nazca, Inca, momias de hombre, mujer, telares, todo. Entonces, desgraciadamente, hace unos años ingresaron unos delincuentes por la ventana de atrás, pero ya antes habían entrado a robar 5 piezas. Yo había asegurado con una puerta de fierro acá, pero no pensé ni calculé que se iban a meter por una pequeña ventana que había al fondo. Palanquearon la reja, eso a la 1 de la mañana. Yo estaba todavía despierto, pero no me di cuenta. Y se llevaron más de 100 piezas de acá, dejando vacías las vitrinas, pero parece que ha sido un robo por encargo, porque hay piezas que han llevado y otras no. Ya abrirlo como museo, ya bien difícil, porque es exponerse a que uno le vuelvan a robar o que vaya a pasar algo. Entonces, si es que hay otro museo que tiene interés, que se comunique conmigo.